Las biomoléculas son compuestos orgánicos indispensables para la vida. Vamos a empezar hablando sobre los lípidos, que son moléculas orgánicas pequeñas con una incapacidad para mezclarse bien con el agua, ya que tienden a ser hidrofóbicas y no polares. Los diferentes tipos de lípidos pueden tener estructuras distintas y por lo tanto diversas funciones en el organismo. Su función es almacenar energía, también proporcionan aislamiento térmico, conforman las membranas celulares, forman capas impermeables en las hojas y forman las unidades estructurales de las hormonas como la testosterona. Su monómero de los lípidos son los ácidos grasos y están hechos de dos partes, un esqueleto de glicerol y tres colas de ácidos grasos. El glicerol es una pequeña molécula orgánica con tres grupos hidroxilo, mientras que un ácido graso consta de una larga cadena de carbohidratos unida a un grupo carboxilo. Su clasificación va a ser de forma estructural. Estos son con ácidos grasos que son saponificables y sin ácidos grasos que son insaponificables. Los saponificables se dividen en saturados e insaturados, que los saturados se forman por enlaces de carbono simple y los insaturados por enlaces dobles. A su vez, los insaturados se dividen en monoinsaturados y poliinsaturados. Los insaponificables se van a dividir en esteroides y terpenos o isoprenoides. En su estructura por composición se van a dividir en simples, que son ácidos grasos más alcohol; complejos, que son ácidos grasos más alcohol más otra molécula; y los derivados, que son las prostaglandinas y los esteroides. Otra clasificación es por su consistencia, que van a ser los aceites, que son líquidos a temperatura ambiente y generalmente de origen vegetal; y las grasas, que son sólidos a temperatura ambiente y generalmente de origen animal. Las fuentes de alimentos que encontramos los lípidos van a ser principalmente en aceites, que son los de origen vegetal; en los de origen animal va a ser como el tocino, la manteca o la mantequilla; e igualmente van a haber grasas en los pescados. Otra biomolécula son los carbohidratos, que son compuestos orgánicos que constituyen del 2 al 3% de la masa corporal. Su estructura es que por cada átomo de carbono tenemos una molécula de agua. Su función es que son la principal fuente de energía en las células no fotosintéticas y constituyen parte estructural de los seres vivos. Su clasificación es en monosacáridos, que son los azúcares que no se pueden hidrolizar a carbohidratos más simples. Según el número de carbonos se pueden clasificar como triosas, 3 carbonos; tetrosas, 4 carbonos; pentosas, 5, etc. Pueden ser aldosas o cetosas si tienen un grupo aldehído o cetona. Las principales pentosas son la ribosa y la desoxirribosa, y las principales hexosas son la glucosa, galactosa, fructosa y manosa. Después tenemos los disacáridos, que son azúcares compuestos de dos residuos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Los más importantes son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Después tenemos los oligosacáridos, que son productos de condensación de 3 a 10 monosacáridos. Casi ninguno puede ser digerido por las enzimas del ser humano. Por último, los polisacáridos, que son moléculas muy grandes con más de 10 monómeros. Los principales son el almidón, que lo tenemos en tubérculos y cereales; el glucógeno, que es molécula de almacenamiento en animales, principalmente en el hígado; la inulina, que es el polisacárido de fructosa; la celulosa en paredes de las células vegetales; la quitina es en el exoesqueleto de insectos y hongos; y los proteoglucanos, componentes del tejido conjuntivo. La principal fuente de alimentos de carbohidratos son las frutas, cereales y tubérculos. La última biomolécula son las proteínas, moléculas grandes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y están formadas por secuencias de aminoácidos. Sus principales funciones es dar estructura, son reguladoras, contráctiles, inmunológicas, de transporte y catalíticas. La estructura se divide en 4. La primaria es una secuencia lineal de aminoácidos específica por la información genética y se estabiliza por enlaces peptídicos. La estructura secundaria es el esqueleto que se organiza en estructuras conocidas como alfa-hélice o láminas beta. La estabilidad es gracias a los puentes de hidrógeno. Las alfa-hélice están en espiral hacia la derecha y las láminas beta tienen forma de lámina plegada.
La estructura terciaria posee diseños y es la combinación entre alfa hélice y beta plegada, adquiere una forma tridimensional. Y la estructura cuaternaria es el acúmulo de unidades polipeptídicas en la proteína, posee subunidades que pueden ser independientes. La clasificación es en dos: las heteroproteínas, que aparte de la parte proteica pueden poseer otra molécula, como las glucoproteínas o las lipoproteínas, y las holoproteínas, que es la presencia de un aminoácido en su estructura, como las globulinas. La principal fuente de alimentos son las carnes rojas, el pescado, el pollo, el huevo, los alimentos de origen animal y las legumbres.